Sí, igual. Ahora ya es a 5 segundos de que se dieran cuenta que estábamos todavía En el haciendo el retoque. retoque final. ¿Cómo estás? Feliz jueves, feliz a todos los Hola, que ya muy deben de bien, estar gracias. ¿Y conectados tú? por aquí. Pues muy bien, muy contenta. Es un día padrísimo. Terminando el en vivo, me voy nuevamente a televisión. Tengo una intervención otra vez en el programa donde, gracias, que siempre me invitan. Entonces, pues contenta. Ya estamos a Qué bueno. jueves. Ganó la selección. Yo no he visto, y me encantó tu contenido en estos días de, oigan, yo no he visto ningún juego, yo tampoco, pero me da mucho gusto que se haya roto ese techo de cristal que por más de 40 años no se había roto en México. Entonces, felicidades a todos los jugadores del equipo de soccer de México. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa en el siguiente partido. Feliz. Hola, Moni, Hola, buenos Moni, días. buenos días. Sí, fíjate que yo vivo en un universo completamente alterno. Está pasando el mundial, yo vivo en Ciudad de México, es una de las principales sedes, o sea, es una locura, ¿no? O sea, cómo se reúne la gente en el Ángel, o sea, de verdad está muchas cosas pasando, mucho movimiento, pero justo creo que también, pues es un momento histórico, o sea, y nos viene a enseñar mucho a romper, como bien acabas de decir, los techos de cristal. O sea, si eso está pasando ahí, y justo yo lo hablo mucho en mis redes sociales, en mis newsletters, ¿no? De, está bien que veas el juego de los demás, pero enfócate en tu propio juego también. O sea, como Claro, no pierdas de vista, metafóricamente, ¿no? Pero, o sea, como no pierdas de vista cuál es tu juego. claro, porque pierdes demasiado tiempo fijándote en el carril de al lado. Así es. Y yo creo que ese punto es bien interesante porque está bien ligado con lo que vamos a tocar el día Así de hoy, es. con el tema de la reputación. Cuando construyes una reputación que no te favorece y de pronto el destino te alcanza y te das cuenta que profesionalmente esa reputación no te está sumando, te está restando profundamente. Entonces, un poco ligado con este tema que tú compartes, creo que sí es importante ver el entorno para tener un benchmark, para tener un Así es. referente, también para estar conectado con lo que está sucediendo. Y saber a qué te vas a enfrentar, ¿no? O sea, como que Ajá, por supuesto. tener la información, tener el contexto. Justo, ahí te quiero hacer un pequeño paréntesis, que estoy leyendo un libro que me resonó mucho con un tema que precisamente es un tema que tocamos un día, Uh -huh. em, y como que lo empecé a leer y se me empezó a retorcer el hígado y dije, yo no coincido del todo con esto, pero tiene sentido porque es una realidad que se sigue viviendo. Entonces, al final del día es a lo que vamos, ¿no? O sea, como entender el entorno, entender el contexto en el que te mueves, saber jugar tus cartas, Claro. eh, tener tu propio juego, pero sabiendo a qué vas y en dónde te vas a meter. ¿Cuál es el precio a pagar de dónde te vas a meter? Gracias, no traía micrófono. Muy bien, después de esta intervención, ahí estamos. No pasa nada. Fíjate que sí, y yo tengo un libro que justo te comenté antes de entrar, que te quiero recomendar. Si alguien quiere saber el nombre del libro, solamente voy a dar un poquito de contexto, porque no quiero que se interprete de una manera diferente, pero es un libro muy interesante que nos habla de cómo en la manera en la que está integrada nuestra parte fisiológica, emocional y programación neurolingüística determina la forma en la que nos relacionamos con los demás, Ujú. con la familia, con pareja, con amigos, con círculos cercanos sociales. Y wow, lo compré hace un par de días, o sea, lo vi ahí en una tienda y me llamó la atención y dije, dice Moni, yo, ahorita se los voy a pasar. Entonces lo vi y dije, ay, no tengo ganas como de leer, me encanta la comedia romántica en novelas, leo porque soy Ujú. súper fan de la lectura, pero no quería algo así. Entonces empecé a ver un poquito de lo que se trataba, me llamó la atención, no lo compré, me vine a mi casa
Y ya que estaba aquí, dije, híjole, lo hubiera comprado. Y lo empecé a buscar para pedirlo en Amazon o pasar a Gandhi. No lo Yo siento que encontré los libros te llaman. totalmente. Bueno, Ujú. ese mismo día lo ordené, lo tenía en Office Depot, lo ordené, es un bestseller. Entonces lo ordeno y paso por él más tarde. Wow, o sea, llevo 2 días leyéndolo y ya voy a la mitad. Entonces está impresionante. ¿Cómo se llama? El libro se llama ¿Cómo ser el amor que buscas? Mm. Entonces, por el título yo dije, ay, no sé si sea algo que estoy buscando, porque no es un tema en la parte romántica, pero ya cuando leí de qué se trataba, dije, ok, wow, esto no tiene necesariamente nada más que ver con temas de pareja, tiene que ver con el amor como un valor Propio, universal. Fíjate que no ¿no? necesariamente, sino más enfocado a un tema relacional. Ah, mira, Entonces, sí, se los voy a compartir, como bien comenta Moni, ahí en el chat del grupo, de qué la bien. comunidad. Pero bueno, pues le empezamos a entrar al tema de la reputación. Empecemos. ¿Qué es la reputación? ¿A ti qué tienes de comentarios al respecto, Jess? La reputación para mí es muy similar al posicionamiento, a la manera, o sea, a cómo tú te presentas ante el mundo, qué imagen das, em, en todos los sentidos, ¿no? Profesionales, como persona, en cuanto a valores. Yo veo la reputación algo como que ni siquiera la puedes ir construyendo, pero no creo que necesariamente parta de ti. O sea, creo que la reputación la define alguien más por ti. Yo creo que la reputación, en términos generales, partiendo de una definición, es la percepción que provocas o se genera Así es. del exterior acerca de un individuo. Y yo sí le sumaría el tema de lo provocas porque nosotros podemos conscientemente tener determinados comportamientos, expresarnos de determinada forma, consciente de un objetivo en función de lo que queremos provocar hacia el exterior. Así es. O podemos no necesariamente estar plenamente conscientes y dar por hecho que la forma en la que se va a leer hacia afuera va a ser muy similar a la forma en la que yo lo estoy leyendo. Y no estoy consciente que pudiera ser una lectura diferente. Entonces, sí, al final nosotros somos un walking advertising. Así Nosotros es. eh, transmitimos información desde el momento en que salimos a la calle. Que a mí este tema me emociona mucho y me encantaría rebotar tanto tus perspectivas como las mías, Ujú. porque siento que podríamos tener perspectivas diferentes. ¿En qué sentido? En que siento que la reputación muchas veces, y ahorita tú me compartirás más detalles, pero, por ejemplo, ahorita que estoy leyendo un libro, este libro que les acabo de decir, que empecé a leer la primera página y fue así como que, híjole, ¿no? No porque fuera mala la información, sino porque para mí siento que el contenido que se presenta ahí, la postura, eh, está muy dirigida hacia una sociedad que sigue existiendo o como a un modus operandi que sigue existiendo, pero siento que está en decadencia. Y siento que lo mismo pasa con la reputación, que muchas veces buscamos cuidar o fabricar mucho un personaje, sobre todo cuando estás en un nivel de alto rango o quieres llegar a un alto rango o quieres tener un cierto nivel de autoridad o de posicionamiento en tu industria, en donde tú te muevas. Y siento yo que muchas veces esa está bien, tú vas construyendo tu reputación, hay que tener mucha conciencia sobre qué estás transmitiendo, pero creo que también estamos en un mundo en donde la verdad cada quien genera las propias percepciones sobre ti, sean correctas o no. Y entonces llega un punto en que hay una frase que una vez escuché
a Jay Shetty, que es un ex monje que tiene el libro este de Think Like a Monk, que me encanta, y decía, yo algo como que he aprendido en la vida es que ya no me importa ser malinterpretado. Entonces eso impacta mucho en la reputación también, ¿no? Mira, sí, sin embargo, voy a decirte algo, hablando de esta postura en decadencia que mencionas, nos tenemos que ir a lo básico. Según Maslow, una de las necesidades esenciales del ser humano es la afiliación. Y la afiliación está directamente relacionada con esta identificación con otras personas por gustos, afinidades, formas de pensar, etcétera, que al final nos ayuda a crear ciertas comunidades, porque estamos conectados a través de algo o que nos duele o algo que nos gusta o algo que nos interesa o algo que pudiera llegar a ser hasta aspiracional. Entonces, el tema de construir una reputación no necesariamente tiene que ver con el hecho de construir un personaje, como lo hemos hablado en otros lives, donde el personaje no tiene absolutamente nada que ver con el ADN del individuo que lo usa o que se lo pone encima. Pero sí la reputación, desde mi perspectiva, es que puede ser este traje con el que está hecho a tu medida, pero donde puedes de manera virtuosa estilear ese traje. No es lo mismo que tengas el traje simple a que vayas empezando a estilearlo. Y ese styling tiene que ver con tu propia esencia. En mi caso, yo no soy tan atrevida con el tema de maximalismo, hablando en tema de ropa para después moverlo al tema de la reputación. Yo no soy maximalista, sí me gustan accesorios, pero soy mucho más simple. Pero ese es mi estilo. Y mi estilo, donde agrega bastante de mi esencia, es mi cabello. Si yo salgo con el cabello suelto, aunque no me haya maquillado, y yo voy muy sencilla, ese es mi toque final. O sea, mi cabello no lo voy a cambiar. Pero es ese toque que tiene que ver conmigo, que sé que le puedo sacar mucho provecho para hacerme notar o construir esa parte de esa reputación. Ahora, hacia afuera, desde dentro de mi construcción de reputación, puedo tener ese mismo traje siendo yo misma, pero haciendo ciertos ajustes que hagan brillar o generar una percepción muy positiva acerca de quién soy yo. No significa que deje de ser yo, pero sí que aprenda a jugar con esos pequeños toques. Y voy a dar Total. mi razonamiento por qué. Si nosotros fuéramos de manera silvestre actuando por el mundo como somos, con nuestros demonios, las cosas positivas, negativas, la basura que traemos, la verdad, todos tendríamos una reputación poco aceptable. Y justo tiene que ver, y esto lo comparto porque la psicóloga que escribió este libro que les acabo de comentar habla de eso. ¿Cuántas veces las personas nos sentimos realmente seguras de ser quienes somos y expresar lo que pensamos y lo que sentimos de verdad? No necesariamente. O sea, tú vas por la calle y si ves a alguien que te provoca repulsión, no tiene que ver con la persona, tiene que ver contigo. Si te Totalmente. provoca repulsión, no lo vas a decir. O sea, no vas a decir, ay, me provoca repulsión, estás horrible, quítate de mi camino, aunque lo estés pensando. Entonces, esta parte, a esto me refiero con, si fuéramos de manera silvestre sin filtros, nuestra reputación probablemente no sería la más aceptable y no nos hace malas personas. Simplemente somos cautelosos o socialmente hemos sido educados para cuidar las formas en las que nosotros nos transferimos. Y eso obviamente va construyendo también una reputación, como estas reglas de conducta Totalmente. sociales. Totalmente. Y coincido en eso, coincido en que es bien importante entender eh, cuáles son tus propios límites, ¿no? O sea, y en qué contexto estás para saber que vas a hasta dónde
no quiero decir, te encuentres como una zona segura, pero sí que hasta dónde puedes estirar un poquito más para poder a lo mejor expresar ideas, formas de pensar, que creo que para mí lo que quizás me genera mucho conflicto, y no solo a mí, sino que siento que lo he visto mucho a partir de las generaciones Z y las más jóvenes, las nuevas, ¿qué está pasando? Y sobre todo se ve ahora, y lo hablaba muy recientemente con unas amigas que son más chicas que yo y que trabajan en empresas y me dicen, es que está en decadencia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que siguen queriendo operar y porque todavía no terminamos de ver eh, o todavía no hay la suficiente conciencia de que yo puedo usar ciertos atributos para o ciertas fortalezas que yo tengo para mi beneficio, pero hay una gran diferencia en cuando usas eso para establecer poder, ¿no? O sea, como aprovecharte de las otras personas. Esas son cosas diferentes. Y creo que es ahí. Y por otro lado, también esta otra cara, que yo veo mucho con el tema de la reputación, que te puedes querer quedar en un cuadrito, ¿no? Porque esto es mi reputación y esto es lo que he construido durante años y entonces no me permito, de hecho hasta lo hablo en uno de mis programas, o sea, muchas veces decimos, es que yo me he construido como esta persona, o sea, yo soy esta profesionista y nada que atente o amenace a esta identidad, puedo probar o puedo hacer porque me van a tachar de incongruente o voy a generar una percepción negativa. Creo que hay que aprender y creo que el mundo nos está empujando cada vez más a ir rompiendo esos cascarones y atreverte y hay que, si todo el tiempo estás con miedo porque tu reputación se puede ver afectada, porque si dijiste algo que a lo mejor estaba fuera de lugar, o sea, creo que eso se está rompiendo, no está saliendo muchas veces tan bien, porque no estamos, creo yo, como sociedad todavía preparados o con la suficiente conciencia para poder abordar o sobre todo poder sostener la incomodidad de muchas veces ir contracorriente. Pero sí creo que para mí el tema de la reputación es algo, y cuando digo que siento que está en decadencia, para mí lo que siento que está en decadencia es el tratar de apegarte muchísimo a una reputación y limitar compartir o expresarte de una manera mucho más auténtica, que por auténtica no quiero decir que no tengas filtros, ¿no? Ok, O sea, creo que son cosas diferentes. ahí yo difiero un poco contigo, te voy a decir, porque si nos vamos a la naturaleza de la definición de reputación, la reputación se refiere al prestigio, la fama, el reconocimiento, renombre, notoriedad o popularidad que tenga una persona. Ujú. Entonces, esa es una parte esencial, que es un poco hablando del tema de percepción. Sin embargo, la otra parte en la que tú mencionas, yo lo observo más como etiquetas. No, y coincido completamente contigo. Socialmente no estamos educados para tener una apertura y retirar las etiquetas de las personas de acuerdo a lo que nosotros creemos que debiera ser. Que en Claro, algún de momento acuerdo he a nuestras propias comentado. percepciones, experiencias. Totalmente. Pero Ujú. al final la reputación tiene algo bien positivo. Si no tuviéramos o no construyéramos una reputación, pues tal vez en lo que hacemos, labor social, profesional, etcétera, no habría esa confianza en comprar tus productos, en afiliarte a tus programas, en contratarte como proveedor, porque al final todo eso suma. Y hoy la realidad es que si tienes una reputación muy positiva, las mismas personas que te compran, tus clientes, tus seguidores, tu comunidad, no va a reparar en poder recomendarte o apoyar lo que haces. Entonces,
Ahí, en esa parte sí difiere un poco porque yo creo que la reputación no puede ir en decadencia. Es algo importante que no viene a través de algo que sé que algunos construyen como cortina de humo, pero la reputación como tal, hablando de una manera orgánica y genuina, es el resultado de todo lo que hay construido para ti, lo que hay en documentos, lo que hay en tu historial de experiencia profesional, lo que hay en todo tu trayecto de vida. Al final, la reputación es un resumen que está respaldado por todo esto. Claro, pero justo Donde tú sí yo ahorita, digo, me hace ruido, es que atrás no tienes nada, o como digo coloquialmente, no traes nada en la mochila, y te vendes o construyes una reputación de humo donde parece que tienes la solución a todos los problemas del mundo. Y por otro lado es el tema de etiquetar, que en esa parte sí coincido muchísimo contigo, donde no tendríamos socialmente que ser tan poco prácticos y silvestres al etiquetar a las personas por decidir expresarse o incluso permitirse ser humanos y cometer errores o cambiar de forma de pensar o cambiar de profesión de la noche a la mañana, porque al final es la vida de esa persona. Si hoy es mercadólogo y mañana quiere ser sembrador de hortalizas en el cerro más lejano, esa es la vida de la persona. Pero nosotros como seres humanos estamos educados a hacer juicios. Nuestra naturaleza hace juicios, aunque no recibamos una educación como tal. Y socialmente nos somos empujados a hacer juicios. Pero sí considero que tenemos que trabajar mucho conscientemente en tener una mayor apertura para no estarnos fijando en la cancha del otro y poner mejor, más atención en lo que nosotros sí estamos haciendo, antes de opinar en la vida de los demás. ¿qué te voy a decir? Yo creo que realmente lo que pasa con la reputación hoy en día, que es importante construirla, no quiero dar a entender que no. Lo que quiero decir es que muchas veces tendemos o podemos querer llegar a construir una reputación muy positiva y es ahí donde se pierde la autenticidad, se pierde la parte real, lo genuino de ti, de tu persona, y eso es lo que se Claro, está rompiendo, eso es lo que está en decadencia. Por otro totalmente. lado, también hay muchas personas que son sumamente exitosas, con una reputación de la fregada, pero ¿qué Ujú. pasa? Asumen y están dispuestas o sea, tienen tanto autoconocimiento, se aceptan tanto que están dispuestos y hay una gráfica, por ejemplo, cuando tú estás creando una marca, tú siempre tienes que pensar que la percepción del consumidor, en este caso, o de las demás personas, nunca va a ser un 100% positivo. Siempre va a haber un porcentaje de percepción negativa, siempre. Ujú. Sí, y eso aplica creo que para todo. Pero en cuanto a marca, obviamente a ti te importa que la percepción cada vez sea más positiva, ¿no? Que el porcentaje sea mayor que el negativo. Creo que Totalmente. lo mismo puede aplicar al ámbito laboral, profesional, eh, en lugar de estar todo el tiempo como queriendo estar sosteniendo una postura o tratar de, que es ahí donde a mí donde yo abro mucho la conversación, porque digo, ¿hasta qué punto tratar de cuidar mucho tu reputación realmente te está ayudando o qué tanto te está limitando y haciendo que entonces te haga chiquito y no te expreses y te quedes callado y entonces mejor juego saco mis cartas y entro a un juego seguro porque sería asumir un riesgo muy alto o sea, el nivel de riesgo no lo quiero asumir porque prefiero jugar seguro y entonces así ya no afecto nada. Eso es ahí, esa es mi crítica al tema
ante esto? Ok, te voy a dar mi forma de ver las cosas desde mi generación X. Dicen en Estados Unidos, depends on. Dependiendo la Claro, situación claro. y dependiendo las condiciones y tu autoconocimiento, experiencia, colmillo, lo que quieras y gustes y mandes, es como vas a aprender a conducirte. Me voy a ir unos pasitos atrás. Cuando empiezas, sales de la universidad, consigues tu primera chamba como practicante y después te conviertes en un colaborador de base y ahí empieza este proceso de construcción de reputación personal. Hay errores que cometemos en lo profesional que son muy importantes y es algo que yo voy a resaltar mucho en la parte profesional y lo pongo siempre sobre la mesa y más con mi programa de Inner CEO. Em, Tienes que estar muy consciente que cuando tú estás en un lugar fuera de tu casa, estás ampliamente expuesto al juicio de los demás Ujú, y que la forma en la que te conduces, hablas, te vistes, etcétera. Y no me voy a meter en el tema de la imagen porque no es el enfoque de este live. Todo eso comunica, todo eso transmite información. Entonces, uno de los o varios de los errores que cometemos, y los voy a mencionar cuando iniciamos nuestra carrera, es que subestimamos que la forma en la que hacemos o decimos o nos expresamos no tiene que ver absolutamente nada con nuestra profesionalidad. Y hasta cierto punto es verdad, sin embargo, depends on. No porque yo así sea, y esta es una verbalización que yo escucho y que en algún momento ujú, yo la dije es, pues así soy, si les gusta, bien, y si no, ni modo. Es que el mundo no funciona así. Si yo fuese la única persona en el mundo y es mi mundo, yo pongo mis reglas, pues es muy válido. Pero la realidad es que yo vivo en un lugar donde convivo con seres humanos absolutamente diferentes a mí. Y eso me lleva a tener un cierto nivel de responsabilidad y también una obligación y un cierto nivel de consideración y tolerancia y respeto. Entonces, no necesariamente el mundo tiene que girar y se tiene que adaptar a mí. Entonces, cuando yo pienso que si soy así, si les gusta bien o no, aguas con esa verbalización y ese error, porque si bien es cierto, tienes todo el derecho a ser tú, pero depends on, depende dónde. En tu casa puedes hacer lo que tú quieras, pero si estás en la parte profesional, que es el motivo de este live, tienes que ser muy cauteloso, porque todo eso va sumando en nuestra comunicación, los mensajes que transmitimos y la reputación que construimos. Otro error que yo observo también y que ese no lo cometí, pero que sí lo observaba es que vemos el trabajo o podemos ver el trabajo como, pues en el inter voy empezando, me puedo equivocar lo que se me dé la gana y te puedes equivocar en cuestiones que no conoces o técnicas, sí, pero no cometer atropellos porque se te hizo fácil, porque eres joven y porque you only live once. No puedes aplicar eso de YOLO, no pasa nada, porque eso es esas pequeñas tomas de decisiones que vas tomando, que vas generando, esas pequeñas acciones van construyendo una reputación. Entonces, voy a dar un ejemplo simple con este tema de YOLO. Puedo faltar al trabajo, me administro mis 3 faltas para que en un periodo de 30 días no me den cuello. Y entonces yo voy construyendo esa reputación de que soy muy bueno en administrar mis faltas. En automático estoy transmitiendo un mensaje en mi trabajo que no soy una persona confiable, que evidentemente no hay un interés y que estoy jugando con las reglas del juego, nada más. Entonces, conforme pasa el tiempo, no te vas a quedar en esa edad siempre. No vas a ver la vida de esa manera. Eventualmente los años van a pasar y te puedes quedar ahí en ese trabajo con ese mindset de YOLO, el tiempo, soy joven, nunca voy a envejecer,
porque eso nos pasa cuando tenemos 20 o tenemos veintitantos. Pensamos que el tiempo no va a pasar y que eventualmente podemos conquistar el mundo en 5 minutos y eso no es verdad. Entonces, seguimos actuando de la misma manera y de pronto pasan 2, 3, 4, 5 años, ves personas que están de tu misma edad, que de pronto una ya creció a un puesto, ya se movió a otra área administrativa, alguien está empezando a candidatarse para una posición de supervisión, a lo mejor 5 años más tarde ves a tu primer amigo o conocido que está en tu mismo rango de edad, que ya es gerente. Y tú sigues ganando exactamente lo mismo y sigues transmitiendo y teniendo una reputación exactamente igual. Y la otra persona empieza a tener acceso a ciertas cosas que tú no tienes. Entonces, el error que cometemos es pensar que la vida transcurre demasiado lento y que esto no necesariamente tengo que cambiarlo porque pues you only live once. Ese es un segundo error. Y esto va construyendo tu reputación. Yo lo comenté hace tiempo, creo que fue en 2 o 3 lives anteriores, que que hoy es una muy buena amiga, pero en ese entonces era una chica de mi equipo, una representante de ventas telefónicas, que no me reportaba directo a mí, intermedio tenía un supervisor, y yo estaba como gerente de operaciones. Cuando yo la veo y tengo una conversación que tiene que ver justo con este tema, y le digo, cuida mucho y decide inteligentemente de quién te rodeas. Ella decidió hacer ese cambio y la perspectiva y la reputación cambió. Con el paso del tiempo, ella en este momento es gerente de desarrollo organizacional de una de las empresas más importantes de manufactura en la industria médica en Baja California. Y me atrevería a decir en México. Es una empresa de Estados Unidos con altos estándares de exigencia. Cuando yo la veo y recuerdo ese momento, digo, wow. Pero tal vez llegar ahí no le hubiera sido posible, no solamente por su inteligencia, por sus competencias, porque eso no está en discusión. Pero seamos realistas, el mundo funciona así. Puedes ser muy brillante, muy estudiado, muy inteligente, pero si tu reputación no te ayuda, eso es lo que genera un vínculo de confianza cuando alguien te involucra. La reputación tiene que ver justo con el reconocimiento, con la percepción que existe alrededor de tu trabajo, con tu respaldo que tienes a nivel de knowledge y que se vea y se sepa. Por Entonces, supuesto, pero sí creo, Jackie, aquí coincido con todo, lo único con lo que no coincido es el hecho de, al final del día, entiendo que seguimos viviendo en un mundo que sigue operando de esa forma. Eso no queda duda. Pero sí creo, y lo veo mucho en empresas donde la mayoría de los colaboradores son gente muy joven. Incluso tengo personas muy cercanas a mí que están en puestos directivos en sus 20s y las reglas, la forma en la que funcionan es completamente diferente a la que antes o a las formas tradicionales, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir que se pierda autoridad, pero sí claro que no. veo el cambio de cómo se está llevando a cabo. Claro que tienes que saber dónde estás, claro que tienes que saber asumir hasta qué punto y tener como ese criterio, ¿no? Esa responsabilidad de entender en dónde estás y saber y ver, asumir hasta qué punto te vas a arriesgar en compartir y estás dispuesto a pagar el precio de expresar. Mi punto es, creo que muchas veces esto te puede llevar a que te limites de cierta manera a compartir o expresar cosas o a incluso a tener ciertos comportamientos que, a ver, de cierta manera, el mundo corporativo, que hay muchas personas, ya lo hemos hablado, muchos jefes que han construido una reputación quizás no tan positiva, de forma consciente o inconsciente. Y eso no creo que sea el tema aquí como tal, sino el hecho de que
qué tan consciente eres de lo que estás creando quizás y qué tanto te estás abriendo a que esa reputación realmente te representa. Ahí yo creo que tiene que ver con una responsabilidad individual, Jess, porque si la reputación, y este es un tema más de fondo que de forma, si la reputación que yo tengo me gusta y me hace sentir cómodo, me representa, check. Pero si la reputación que yo tengo no me representa, pero me hace sentir cómodo y me funciona, check. Ujú. Y si la reputación, y nos podemos ir a la historia. O sea, nosotros conocemos, por ejemplo, un Maquiavelo. Frases tan directas y profundas como, prefiero ser temido que querido. Ujú. Nosotros no vivimos en su época, por lo tanto no podemos saber si es cierto, pero la reputación que Maquiavelo tenía era de aguas. O sea, este vato infundía miedo y puede que a lo mejor interiormente sea una persona súper insegura, pero le convenía tener una reputación de generar miedo. También Napoleón Bonaparte, por su estatura, y se dice, ya un poco más, con el paso del tiempo se ha abierto información al respecto desde la parte conductual, y los especialistas en conductivismo dicen que Napoleón Bonaparte, por su estatura, era un hombre muy inseguro, y él creó todas las condiciones a su alrededor para hacer sentir a los demás que era una persona superior, que era una persona completamente implacable, y era porque esa reputación la necesitaba y le convenía, no lo representaba porque era totalmente lo opuesto, una persona insegura, de baja estatura, en su oficina tenía un templete para visualmente verse de mayor estatura frente a los demás, y no lo representaba, no era su naturaleza, no era genuino, pero era algo que al final del día pues le funcionaba. Y hay personas así que les funciona. Yo tenía un jefe de esos, que tenía el síndrome de Napoleón, inseguro, miedoso, que era como el niño teto, pero el tema de provocar este sentimiento de miedo, de uh, ser alguien poco leíble, le funcionaba muy bien. No era él, pero le funcionaba, porque eso lo hacía sentir distinto. Era, digamos, construir su alter ego para poder él sentirse un poco mejor. Y me voy con la otra opción. Si la reputación que tienes no te representa, no te gusta tal, entonces, ¿qué demonios estás haciendo ahí? Necesitas hacer un cambio, porque si te funciona, y esto lo digo siendo bien realistas, Jess, Ujú. no es mi máximo. Para mí, personalmente, Jackie de la Torre, tu reputación debe de representarte 100%, porque lo que la gente ve en la cámara, lo que la gente ve a través de tu contenido y lo que la gente se va a encontrar en la calle debe de ser lo mismo, porque estás hablando de una congruencia y de una consistencia. Y si la reputación que tienes te representa y además te funciona, es positiva, te suma, está perfecto, porque Claro. eso es sostenible por el resto de tu existencia y hasta después de que te mueres. Pero si no te representa, eventualmente es un castillo de naipes. Se te va a caer en cualquier ventarrón que caiga. Sí, no lo Entonces, vas a poder sostener. no lo sostienes. Y hemos visto un montón de figuras Muchísimo. públicas y no públicas que se han caído como castillos de naipes. Entonces, ¿qué pasa si yo he construido una reputación que no me representa o puede representarme, pero no me está funcionando? ¿Cómo es Claro. esa? Y me genero esa etiqueta de, pues es el colaborador no confiable, o es el colaborador que se queja todo el tiempo, es el colaborador que no tiene disposición, es el colaborador que siempre ve el punto negro en la sábana blanca. ¿Cómo le hacemos, Jess, para transformar esa reputación? Porque inminentemente una reputación así, créeme, no te va a funcionar en el trabajo, aun cuando la forma del pensamiento de la organización no sea tradicional, que tenga apertura y que permita y que cree la seguridad psicológica y emocional para que las personas se expresen de una manera genuina. Aún así,
con todas esas condiciones, si tienes una reputación que no te suma profesionalmente, ¿qué podemos hacer, Jess, para cambiarla? Creo, primero que nada, observación. Ujú. Sí es bien importante, o sea, y todo lo que dices es cierto, o sea, al final del día no se trata de que te lances por el arco del triunfo tu reputación, no, es el hecho y mi punto es observa qué de lo que estás creando te está funcionando y qué no, y hacia el objetivo al que quieres llegar. Y creo que muchas Ujú. veces no se tiene tan claro. Entonces, y eso es lo que genera que te contraigas, que te minimices, que a lo mejor me quedo callado y eso tampoco te va a hacer destacar al No, final del día. Y entonces la reputación va a ser contraria, porque vas a transmitir una persona, pues, que como siempre la juegas en un juego seguro, entonces, pues, o sea, okey, haces tú bien tu chamba, pues, todo es una buena persona, es un buen, colaborador, pero no vas a destacar. Mi punto es, ¿hasta qué punto, jugar en una zona segura realmente te ayuda? depende. Y depende a qué estés jugando. Depende qué esté en juego y depende qué tan dispuesto estés. Sí, claro, porque Porque es mucha incomodidad también, o sea, no es fácil lo que estoy diciendo tampoco. O sea, no es de como: "Ay, ve ahorita y expresa todas tus ideas", y no, porque hay un cierto nivel de responsabilidad, que claro, tienes que asumir, por supuesto, aprender a sostener tus posturas, aprender a sostener lo que estás transmitiendo, lo que estás compartiendo, por supuesto, eso no queda duda. claro, incluso nosotros tenemos un nivel de responsabilidad al atrevernos a ponernos frente a un Por micrófono supuesto. y expresar nuestras ideas, porque al final del día también, lo querramos o no, nuestra esencia se está transmitiendo a través de este Ujú. medio con nuestra corporalidad, aunque Así es. digamos cualquier otra cosa, pero se transmite a través de esto. Ujú. Ahora, yo voy a darte mi punto de vista, cómo corregir una reputación partiendo del hecho de que la reputación al final es mi responsabilidad y yo cometí ciertos errores, desde los más básicos, llegar tarde, quejarme en el trabajo, no cumplir con mis entregables a tiempo, demorarme, de pronto hacer comentarios absurdos en el trabajo, entre todas las cosas que les quieras sumar para los que nos están viendo en este momento y los que nos van a ver después, pero si estás en este momento conectado, coméntanos en el chat, ahí en los comentarios, cuáles son algunas cosas que pudieran ser relevantes que afectan la reputación. Pero lo primero es, si tú ya tienes, dañaste tu reputación, lo primero es, voy a traerme esta frase que me encanta de un exdirector de una empresa en la que quise mucho y que aprendí mucho. Él decía, no le enchinen la cola al perro, o sea, no le den vueltas al asunto. Si cometiste un error, reconócelo, no te Ujú. justifiques ni lo minimices, porque eso empeora las cosas. Eso lo único que genera es un caldo de cultivo. Entonces, si cometiste un error es, me equivoqué, no fue la mejor manera de hacerlo, pero no lo trates de meter debajo de la alfombra y tampoco trates de justificarte. Lo peor que podemos hacer cuando tenemos cometemos un error que puede afectar nuestra reputación es tratar de justificar, porque es meterte en arenas movedizas. Muy importante, y tú lo mencionabas, Jess, es asumir la responsabilidad. Y esto implica que cuando, incluso muchas marcas lo hacen, yo recuerdo una que tiene ya un par de años, fue un error de una marca de Vive 100, se les disparó la venta y por alguna razón el llenado de canal con el producto no se dio al 100% y yo entiendo esa parte porque hay un montón de factores que tienen que ver con el llenado de canal. O sea, desde la fuerza de ventas, que el producto esté disponible en el centro de distribución, los stock disponible, etcétera.
Entonces, ¿qué hizo Vive 100? Vive 100 sacó una campaña donde dice, gracias a, que utilizó muy bien los argumentos, gracias a toda la demanda, nuestros inventarios se agotaron, pero estamos trabajando en ello. ¿Qué hizo? Tomó responsabilidad del error. O sea, no va a decir, perdone, pero nuestros vendedores la regaron. O sea, no metieron el producto en el punto de venta. Perdón, pero la línea de producción pues no salió a tiempo. No, o sea, asumes el error como marca, como individuo. Que eso es Y importantísimo. por supuesto, porque la gente te puede perdonar que te equivoques. Lo que no te perdona es que le quieras ver la cara. Y creo que también algo que no perdona ahorita la gente es la incoherencia, que justo ahorita lo mencionabas. Ujú. Entonces, algo que también me parece bien importante en este tema de la reputación, y refuerzo mucho la idea porque quiero que quede muy claro a qué me quiero referir. O sea, también es en el sentido de, creo que muchas personas o muchas marcas, es importante entender, porque al final del día la reputación también te genera un cierto valor, ¿no? Ujú. Que eso también es bien importante a considerar. Valor como profesional, valor como empresa, valor como lo que tú quieras. Entonces, sí es importante tener, considerarlo. Lo que Ujú. yo sí creo es que hay muchas personas que se enfocan tanto en cuidar su reputación en lugar de cambiar un poquito la perspectiva y decir qué es lo que estás, qué es precisamente lo que estás, los puntos que estás compartiendo. O sea, ¿qué estoy haciendo que a lo mejor va en contra con lo que estoy prometiendo, con lo que estoy hablando, con lo que estoy haciendo? Esa Claro. para mí es todavía más importante. No quiere decir que la reputación no sea importante, pero es algo que al final del día se va a dar como consecuencia de qué tan alineado estés con lo que tú dices ser, hacer y que prometes hacia los demás. Claro, es que la congruencia es algo que va Ujú. totalmente de la mano con la reputación. Ahora, es importante, me encanta Moni porque también es generación X y pensamos muy parecido. Gracias, Moni. También reparar el error. Si te equivocaste, si cometiste un error, repáralo. Y a veces repararlo significa pedir disculpas, compensar, corregir la situación de una manera muy clara. Y ojo, aquí hay dos caminos importantes. Si yo reparo el daño, repáralo y vete directo al epicentro, en donde tuviste el error. Pero si lo vas a usar como, como un efecto publicitario, no va a generar el valor que estás esperando. Así es. Y por último, que para mí es de los más importantes, es la consistencia. Durante meses, años, porque la reputación no cambia solo con un discurso bonito o con decir las cosas de una manera bonita, decir, lo siento, que hoy lo vemos en muchos medios digitales. Lo siento, me equivoqué, no lo vuelvo a hacer. No le vuelvo a lanzar un líquido a una chica que estaba enfrente en el estadio de fútbol. Sé que fue un error y ya la regué. Eso no va a generar que en 24 horas, porque esto no es un story, en 24 horas o 72 horas la gente va a verme de una manera diferente. No funciona así. La reputación es una carrera de distancia que no basta con hacer una cosa buena y ya cambiar la reputación. Puedes hacer 350 cosas buenas, pero si hiciste una que afecta profundamente la imagen, eh, el mensaje, lo que transmites, la percepción de la gente sobre ti, te lleva tiempo hacer un cambio. Y hemos visto muchos ejemplos a lo largo de la historia donde nos permitimos ser humanos, cometemos un error y nuestra arrogancia es tan grande que pensamos que el hecho de ser una figura A o B puede pesar más cuando yo digo, no pasa nada y pasan 2, 3 días, me porto bien y luego ya
caigo otra vez en las andadas. Entonces, la reputación tiene una característica muy importante, debe de haber consistencia, porque además se nota. Y vuelvo a tocar un punto que tú mencionabas, hablando de este tema genuino, se nota cuando realmente existe, se nota realmente cuando estás pidiendo una disculpa, cuando estás tomando responsabilidad de un error, se nota de una manera muy clara cuando yo estoy haciendo un cambio que me ayuda a corregir la reputación que tengo. Entonces, no es solamente momentos de historias, story time de cuando me equivoqué y lo reconozco. No funciona así. La reputación requiere de constancia, consistencia y congruencia. Y, y creo que también, o sea, al final del día la reputación te lleva a construir confianza. Ujú, ujú, ujú. Mi punto es, o sea, creo que es mucho más importante que si tú quieres o para ti es muy importante tener una muy buena reputación, que te enfoques en cómo te estás comportando, cuáles son tus posturas, qué estás compartiendo, qué estás transmitiendo, em, en todo, en la imagen, en la manera en la que te expresas y como bien dices, entendiendo en el entorno en el que estás. Entonces, si yo entiendo que soy una persona que a lo mejor no me gusta, eh, a lo mejor me gusta hablar como más casual, ¿no? O me Ajá, gusta expresarme con más libertad y exponer ideas controversiales y compartir. Ok, hazlo, pero entiende en qué contexto entonces hacerlo, ¿no? O claro, igual, también creo que, y eso te lo digo porque incluso hasta a mí me ha pasado, y que yo venía de muchos años de estar trabajando en una empresa, pues aparte era una institución académica, y pues tienes que alinearte con lo que ese lugar te demanda, ¿no? claro. Pero cuando yo me salí de ahí y empecé a descubrirme y empecé a descubrir que quería yo expresarme de otra manera, me di cuenta y es hacia allá donde quiero llevar mi punto. O sea, al final del día, yo, el haberme querido apegar tanto a esa reputación profesional que construí durante más de 8 años en ese tiempo, me estaba limitando a expresarme de otra forma. Y no necesariamente quiere decir que fuera a ser alguien controversial o ser una persona completamente diferente. No, pero sí quería compartir otras ideas, otras posturas, otros pensamientos. Y me sentía de cierta manera que el querer sostener esa identidad o esa reputación no me estaba sirviendo. Entonces, creo que es muy, aquí el punto es, al final del día, la reputación, tú la vas construyendo a medida que vas, como dices, con repetición, con constancia, en tus comportamientos, en todo lo que haces en el día a día. Pero sí creo que al final del día la reputación es una, como bien es una percepción que la gente va a definir de ti, va a crear sobre ti mismo. Entonces, Solamente hay una parte muy importante que hace que la reputación no sea solamente a través del juicio de los demás o de los anteojos de los demás. La reputación tiene como característica que existe un respaldo de lo que se dice que se es. ujú, Por ejemplo, cuando hablamos de alguien que tiene, vámonos un poco a la historia, los inventores. A lo mejor alguien puede decir, es que yo he inventado 350,000 diferentes artefactos y no tiene absolutamente nada, ni siquiera una servilleta donde se vea que el hombre hizo un trazo ahí medio extraño, exótico. No hay nada que respalde esto. La reputación, una característica principal para que exista, es que hay un respaldo de lo que se dice que hay. Cuando no hay un respaldo, entonces estamos construyendo simplemente un personaje, pero ajá. sin consistencia.
Así es. Y esa parte es bien peligrosa, Ujú. porque lo comenté hace un momento, es como un castillo de naipes. Se cae. Cualquier ventarrón lo va a tirar. Entonces, Ujú. la reputación tiene que ver con lo que hay, tiene que ver directamente con la persona que somos. Así Y es. para construir una reputación bien consciente y que no se te caiga y que sea algo genuino, que te represente, tiene que venir con este autoconocimiento. Aprender a escucharte, escuchar tu cuerpo, escuchar tus emociones, escuchar tus pensamientos Lo y bueno y lo también, malo, claro, para saber qué hacer con eso, ¿no? O sea, al final del día claro, es aprender a jugar tus cartas, como lo que totalmente, decías de este jefe. totalmente. Y cuando tú aprendes a conocer lo bueno y lo malo, porque todos somos eh, un ser integral entre lo que nos gusta y no nos gusta de nosotros, y aprendes a amar lo que no te gusta, te va a ser mucho más fácil gestionar eso que no te Ajá. gusta, porque dices, a ver, eh, soy demasiado em, iracundo, por poner algo. Soy iracundo, me enciendo muy rápido, me enojo con facilidad y yo sé que tengo poca tolerancia. Y si estoy en situaciones así, me voy a prender como cerillo y voy a querer decirles hasta de lo que se van a morir. Entonces, si yo conozco esta parte de mí, sé que lo detona, cómo me hace sentir a los 10 segundos, a los 10 minutos de haberlo hecho, entonces yo lo detecto en una etapa temprana, cuando apenas está empezando a sentirse en el cuerpo. Y entonces puedo darle un cauce diferente, puedo cambiar el rumbo de esa emoción y no significa que deja de estar en mí, existe en mí, Ujú. es parte de mí, pero quien tiene el volante de esa emoción soy yo. Y ahí es donde aplica el depends on. Dependiendo de la situación, la gente. O incluso implica también en decir no a ciertas cosas. Si yo ya sé que en Eso, situaciones determinadas, eso para mí yo creo que también es de las cosas más importantes. claro, si yo ya sé que ciertas personas, ciertos círculos, ciertas situaciones Ujú. saca esta parte de mí que no me gusta, Así es. entonces yo tengo que decir no y retirarme de ese espacio, no estar tan presente, o cuando tenga mi pila social recargada, y que digo, la traigo al 100 y traigo una reserva. Puedo convivir con esto y esto lo voy a tener bien gestionado, Ujú. pues entonces dale. Pero si no, también se vale decir, no voy a estar ahí. Esto es bien responsable y esto tiene que ver básicamente con autoconocimiento. No puedes Es que manejar todo parte algo de que no ahí. conoces, 100%. Y tu reputación tiene que ver con eso. Si en algún momento, cuando alguien ve este video y se pregunta, es que no sé qué reputación tengo, pregúntale a las personas más cercanas a ti, que además sepas que te van a hablar con total transparencia cuál es la reputación que ellos tienen de ti. ¿Es importante? Profesionalmente sí lo es. ¿Puede ser irrelevante para ti como ser humano? También puede ser, pero mientras estemos viviendo en un mundo donde las reglas no las ponemos nosotros, donde estamos cohabitando y conviviendo con otras personas en diferentes espacios, de diferentes formas, es importante saber qué reputación tengo yo, cómo me está funcionando profesionalmente. ¿Me impacta a favor o en contra? Porque si tú eres emprendedor, tu reputación va a ser determinante para los clientes. Si tú eres emprendedor y tienes un negocio de venta de productos, llámese comida, artículos, etcétera, eh, el negocio va directamente pegado con la persona que tú eres, porque tú eres la que lo gestionas. Si eres un facilitador de servicios, como es mi caso, que mi negocio es facilitador de servicios de consultoría, capacitación y team buildings, por supuesto, yo soy la que ejecuto esos team buildings, yo soy la que ejecuto esa capacitación. Por lo tanto, la reputación que yo tenga, por supuesto que va a impactar inmediatamente en mi negocio y en la recomendación de otros clientes. Ujú. Si yo soy colaborador de una empresa, mi reputación es mi carta de presentación. Entonces, como individuo,
fuera de la parte del trabajo puede ser irrelevante para ti, pero funcionalmente en la parte profesional sí te debe de importar. Pues muy bien, vamos entonces cerrando. Muy bien. ¿Con qué haces checkout? Bueno, voy a hacer checkout y te dejo que cierres a ti esta edición. Yo voy a hacer checkout diciendo que solo se vive una vez, pero como solo se vive una vez, hay que ser muy, en más, no solo se vive una vez. Todos los días se vive, no solo una vez, todos los días vivimos, pero es muy importante que seamos responsables y que tengamos una determinación de cómo queremos vivir cada día, de una manera consciente, de una manera responsable y de una manera profunda. Y los invito a que trabajen en el autoconocimiento. Entre mejor te conoces, mejor te conduces. Y bueno, a mí me gustaría cerrar con, en cualquier contexto en el que estés, si en algún momento, es bien importante entender, y coincido completamente con el tema del autoconocimiento, creo que es fundamental, porque eso también te permite tener suficiente conciencia sobre quién eres, qué te activa, qué no te activa, qué no te mueve emocionalmente. Y eso es bien importante tenerlo. Pero sí creo que si en algún momento tú quieres expresar alguna opinión, alguna forma de pensar, y sientes que porque el contexto en el que estás o porque tu reputación que tanto quieres cuidar no, no te impide de cierta manera hacerlo, más allá de que te diga, sé un rebelde y exprésate, no, sino más bien que aprendas a observar qué es lo que te quiere decir. Porque a lo mejor hay algo que necesitas regresar a ti para entender qué activa y poderlo, como dice Jackie, conducirlo mejor y trabajar en eso. Yo me quedaría con eso, es lo que a mí me gustaría aportar. Perfecto. Muchas gracias, Jess. Como siempre, un placer estar contigo cada jueves porque aprendemos las dos en primera persona, en colectivo, pero también de los comentarios y de la participación de quienes en estos meses nos han seguido. Moni, gracias como cada en vivo por estar con nosotros conectada cada Y jueves como o siempre de participativa súper también. participativa. Valoramos mucho que tengas que agendes en tu tiempo, que agendes este tiempo para poder estar aquí. Así que gracias, te mandamos un abrazo. Para nosotros también eres una vitamina. Pues nos vemos la próxima semana, Jess. Nos vemos. Cuídense. Bye bye. Bye.